Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien. Para la ayudantía hoy día, como dijimos antes, toca lo de integrales en varias variables. ¿Ya? Integral en varias variables no es mucho más diferente que integral en unas variables. En una variable lo que cambia más que nada es que hay un teorema nuevo que es importante, que es el teorema Fubini, que es el que dijeron, y lo otro importante es cómo hacer los cambios de orden de integración. ¿Ya? Eso más que nada lo que me voy a enfocar hoy día, de cómo hacer los cambios de orden de integración. ¿Eso se los pasaron? ¿Cómo hacer cambio de orden de integración con extremos variables? Lo habíamos empezado a ver, Empezaron a ver. sí, parece, si no me equivoco. Ya, ya, perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Ya, primero que nada vamos a revisar algunas integrales para ir familiarizándonos con la tablet. La tablet anda más o menos. A ver. Ahí. Sí, ahí está. Bien. Vamos con algunos ejercicios clásicos. Por ejemplo, este. Integral de 0 a 1, de 0 a 1, de x por y, de x de y. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben cómo resolverlo? Sí, la I se toma como una integral, o como una constante, y Ujú. resolvemos con X. Exacto, exacto. Esto acá yo lo que vería sería integral de 0 a 1 y tengo ahí la integral de, como tú dices, una constante y por x de x de y. ¿Y cuál es la integral de x? X X elevado a cuadrado 2 medios. partido de 2. Exacto. Entonces sería y por x cuadrado partido en 2. Desde 0 hasta 1. Y aún me queda integrarlo con respecto a y. Y yo evalúo ambos extremos de integración. Esta cuestión me quedaría como y medios menos 0 por y, que eso es simplemente y medios. Y después me queda solamente una integral clásica con respecto a y, ¿cierto? Que esto sería desde vuelta, de hecho, la misma integral. Eso sería y cuadrado medios, pero ya tiene un medios, así que sería por un medio. Lo hablabas de 0 hasta 1. Y eso es un cuarto, ¿cierto? Un cuarto menos 0 por un medio, y eso es un cuarto, ¿no? Y así se valoraría esta integral, ¿cierto? Bien. No hay problemas con esto? ¿Se entiende cómo hacer esto? ¿Sí? Sí, Ya. Ya, acá una cosa importante es cuál es el área de integración acá. Porque acá nosotros estamos integrando sobre x va de 0 a 1 e y va de 0 a 1. Así que lo que nosotros estamos haciendo en realidad, que esto es lo que vamos a hacer ahora, esta ayudantía, nosotros tenemos acá el plano XY, ¿cierto? Nosotros estamos integrando desde que x va de 0 a 1 y donde y va de 0 a 1. Así que estamos integrando esta región de acá. Este cuadrado estamos integrando nosotros. Esa es nuestra región de integración. ¿Lo ven eso? Que donde el x va de 0 hasta 1 y el y va desde 0 hasta 1. De manera constante. ¿Ven eso? Que es el intervalo de integración. sí. Buenísimo. Ya. Entonces, ya, estamos bien con eso. Vamos a pasar a algunos donde el intervalo de integración sea un poco más interesante. Que sería este tipo de ejercicios que son clásicos. La integral desde 0 hasta 1 de y hasta 1 de f de x, y. De x de y. Ya, en este ejercicio lo que nos piden es dibujar la región de integración. Dibuje la región de integración. De integración. E intercambio el orden. El orden de integración. Bien. Acá, en este tipo de ejercicios clásicos, ¿ya? Este tipo de ejercicios súper clásicos donde dan una función f de x que no conoces y te dan un intervalo de integración y lo que uno tiene que hacer es intercambiar el orden de integración, ¿ya?
¿Esto vieron cómo hacerlo entonces? Ahí usamos la Funinio, ¿no? Ya. Fubini es para intercambiar orden de integración. Es para cambiar orden de integración. Pero el Fubini, la forma más. Bueno, sí, acá tú usas Fubini. Claro. Pero acá no es tan. Pero vieron cómo hacer este tipo de cambios cuando tienen intervalos variables. Sí lo vimos, o sea, Ya. como que había que poner que 0 y 1 valía no sé qué, y entonces por lo tanto el otro iba a valer no sé cuánto. Exacto. Exacto. Bien. Pero, Adriana, en la primera usaste Fubini, ¿eso dijiste? No, no, en la primera no sé nada. No sé Fubini. Ah, Pero dibujé el área de interacción para poder verla. En este, sí hay que usar, nos piden usar Fubini, nos piden cambiar el orden de integración. Que a veces es necesario cambiar el orden de integración. A veces es obligatorio para poder resolver las integrales. Bien. ¿Cómo haríamos para cambiar el orden de integración? La forma en la que yo lo hago, en la que la mayoría de la gente lo hace, es haciendo un dibujito. Es usualmente lo más útil. ¿Cómo se hace el dibujito? Lo primero que hago, pongo mi eje X, mi eje Y. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Lo primero que hago es ver mi variable más exterior, la variable que esté más afuera. ¿Por qué? Porque la variable que esté más afuera me va a decir el intervalo constante. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Acá podemos ver que la variable y, que es la más exterior, la variable y va a ir desde 0 hasta 1, donde 0 y 1 son números, ¿cierto? Son números fijos. Son números fijos. En cambio, la variable de acá, la más interior, que es x, el intervalo de x va a depender de y, ¿cierto? Así que el intervalo de x es variable. ¿Ya? Así lo que yo quiero hacer es agarrar mi variable más exterior primero, la variable de más afuera. Que en este caso la variable más afuera sería y. Esta es mi variable exterior, y. ¿Bien? E y ¿desde dónde hasta dónde va? Y va desde 0 hasta 1. Entonces y va a ir desde 0 hasta 1. Acá. Bien. Lo que hago yo luego es extiendo estas rectas donde está y. Y va desde y igual 0 hasta y igual 1. Esto es como cuando queremos ver área entre dos curvas. Grafico las curvas que nos dan. El i igual 0 y el i igual 1. Que serían estas rectas de acá. ¿Cierto? Así y así. Bien. Y por el otro lado, ¿ya? Ahora que tenemos graficado nuestro intervalo en la variable y, queremos ver cuál es nuestro intervalo en la variable x. ¿Ok? ¿Y cómo vemos nuestra variable en el intervalo x? Voy a poner el nombre de la recta. Y igual 0, igual 1. Para poder ver cuál es cuál es el espacio de la variable x, lo que uno hace es, después tiene que preguntarse lo mismo. Igual que como yo me pregunto acá. Acá grafiqué y igual 1, igual 0, porque iba desde 0 hasta 1. Acá yo grafico x igual y x igual 1. ¿Cierto? Es igual. Yo pongo la variable de la que le corresponde el intervalo igualada a sus extremos. Así, no es directo. ¿Bien? Entonces, ahora lo que hago es grafico x igual y, que x igual y es la recta de identidad, ¿cierto? Que sería esta recta de acá. Y después grafico x igual 1, que sería esta recta de acá. Bien. Y acá tendría mi intervalo de integración, que sería esta región acotada. Esta sería mi región de integración. Acá estoy integrando la función. ¿Se entendió cómo vimos el área de integración? ¿Se capta? Sí, yo sí entendí. Bueno, esto es súper importante, ¿ya? Porque esto es lo que después nos permite hacer los cambios de orden de integración, ¿ya? Que ahora vamos a ver cómo hacer el cambio de orden de integración. Bueno, esta es nuestra área de integración, ¿cierto? El área de integración es una cosa que está dada. La área de integración no la podemos cambiar, ¿ya? Lo que vamos a hacer es cambiar la forma de representarla, ¿ya? Entonces, la forma de intercambiar el orden de integración es hacernos las preguntas al revés, ¿ya? Primero, nosotros teníamos acá que nuestro intervalo constante en masa exterior era el i,
¿cierto? Donde i iba de 0 a 1. Ahora lo que quiero hacer es que mi intervalo más exterior sea el x. Entonces me pregunto, ¿x desde dónde hasta dónde va? En este intervalo de integración. Esta era la integración. ¿Desde dónde hasta dónde va x? Les pregunto. ¿Sí? De ahí a Desde 1. s- ¿Sí? Sí, sí, sí. Buenos días, Adrián. Buenas, buenas. Hola, sabes que tengo una consulta. Yo cómo sé, porque tú pones ahí un B o ahí veo mal yo, no sé. ¿Cuál de? Pones D, B. No, es Tú una i pusiste igual un 1. B. Ah, una E. I. Ah, es una i. Ah, que me equivoco. Ya. Y ahí sabes que tenía duda con ese B, dije, ¿y ese B dónde? Ya. Está bien, está bien. Sí, Mm. mi letra no está muy bien. Pero bien. El I igual 1. Ya. Sí, igual 1, que eso serían los extremos de integración. Sí, sí. Ya. Buenísimo. Bien. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde va el x? Ahí está diciendo alguien, estaba bien lo que estaba diciendo. El x va desde 0 hasta 1, ¿cierto? El x va de 0 hasta 1. Eso se ve bien, eso hay que hacerlo viendo la gráfica que uno hizo. Desde 0 hasta 1. Y por el otro lado, el y, ¿desde dónde hasta dónde? Desde tanto hasta tanto. Bueno, podemos ver que el i, ¿cierto? ¿Desde dónde hasta dónde va el i? Vemos que esta es También nuestra, de 0 a 1, ¿no? el i va desde 0, pero por ejemplo, en esta parte, voy a tomar esta bandita de acá, esta banda de acá. Hasta X. Hasta x, exacto. Va hasta x. ¿Bien? Acá iría desde 0 hasta x. ¿Por qué? Porque cuando x es 1, por ejemplo, y va desde 0 hasta 1. Cuando x es 0, y no se mueve, y es un punto, ¿cierto? Cuando x es un medio, como acá, por ejemplo, en este intervalo, y va desde 0 hasta un medio. El x le pone el techo, ¿ya? Así que esto es igual como cuando calculamos área. Esto es techo, es lo que está arriba, y piso es lo que está abajo. Ujú. El piso, en este caso, es i igual 0, y el techo es i igual x. Entonces, eso sería nuestro piso, nuestro techo. ¿Se ve eso? O sea, lo que está abajo y lo que está arriba serían el intercambio de orden de integración. Sí. Para este. Ya, buenísima. Entonces ahora lo que hacemos simplemente es, una vez que tenemos esto, es cambiar el orden de integración. Nuestra integral original era desde 0 hasta 1, desde 0 hasta i, o desde i hasta 1, desde i hasta 1. Desde i hasta 1, 0 de f de x, y, de x de y, y por lo que nosotros concluimos, nuestro cambio de orden de integración va a ser desde 0 hasta 1, e i va desde 0 hasta x, y la función queda igualita. De y de x, pero ahora cambiamos, en vez de x de y, ponemos de y de x. Y eso efectivamente lo que hace es cambiar el orden de integración. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Todo correcto con eso? Sí, bis. Buenísimo. Vamos a ver otro ejercicio de esto. Porque esto no necesariamente les van a decir cambia el orden de integración, pero a veces uno tiene que hacerlo obligatoriamente, porque si no, no hay forma de resolver las integrales. ¿Ya? Eso sucede. Eso de hecho es muy, muy común que uno uno esté obligado a intercambiar el orden de integración. A veces uno tiene que hacerlo sí o sí. Por ejemplo, en esta de acá, de 0 hasta logaritmo natural de x, la función x menos 1, raíz de 1 más e a la 2i de i de x. Ya. Esta tercera integral. ¿Cómo? Acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dicen que tenemos que calcular esta integral
¿cierto? Pero lo que sucede acá es que nos dicen que tenemos que primero integrar con respecto a y, ¿cierto? Nos dicen integra con respecto a y, después, o sea, con respecto a y después con respecto a x, ¿sí? Pero acá lo que sucede, spoiler, esta integral de acá, porque acá el x menos 1 es una constante nomás, ¿cierto? Porque estamos integrando con respecto a y. En esta integral de acá, de esta función, no se puede calcular, ¿ya? No tiene una forma explícita. Así que si nosotros queremos resolver esta integral así como está en este orden, es imposible. No se puede hacer. ¿Ya? Así que cuando uno está en estos casos donde efectivamente uno no ve ninguna salida, ¿ya? Porque acá lo que uno haría sería ver esta integral y decir, ya, voy a intentar resolverla. Uno empieza a probar sustitución, prueba integral por parte, uno prueba muchas cosas y uno va a llegar a que no la puede resolver. ¿Cachai? Entonces acá cuando uno se queda estancado, uno lo que puede hacer, lo que puede intentar hacer es intercambiar el orden de integración. ¿Ya? ¿Se entiende a lo que me refiero? De que el cambio de orden de integración no solamente es una cosa, no es solamente una novedad que uno puede hacer, sino que ayuda a resolver cálculos que no podríamos resolver de otra forma. O a veces hace cálculos muchísimo más fáciles. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? ¿Se entiende lo que dije? Sí. Buenísimo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el orden de integración de acá. ¿Ya? Oye, Porque, Adrián, ¿sí? una consulta. Ujú. ¿Cómo nos damos cuenta de que es irresoluble la integral? ¿Hay Integral. como alguna tablita, algo así, por el hecho de que me la mostráis y Ujú. efectivamente yo haría lo que tú decís, pues, Probar. tratar de resolverla normal? Claro. Ya, la forma más, o sea, hay algunas integrales famosas que se saben que no son, que no son resolvibles, ¿ya? Las integrales más famosas que no son resolvibles son e a la x partido x, de x, integral de seno de x cuadrado, de x, este tipo de integrales, raíz de 1 más e a la i, de x, también las integrales de raíz de 1 más coseno de x, tampoco son resolvibles. Todas estas integrales son resolvibles, pero la cosa es que igual no digo como que tengan que aprenderse que integrales no son resolvibles, porque infinitas integrales no son resolvibles. De hecho, la mayoría de las integrales no son resolvibles. Así que no vale mucho pena aprendérselo. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, yo lo que haría en este ejercicio, si no supiera que esta integral es no resolvible, voy a tocar como acá en la esquinita por si les sirve. Uy, ahí. Ay, ¿qué pasó? Uno lo que tiene que tener es como tenerlo en cuenta como una posibilidad lo de hacer el cambio de orden de integración. Porque, por ejemplo, acá lo que yo haría sería, empezaría a ver, diría, bueno, voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que esto va de x menos 1, de 1 más e a la 2i. Diría, bueno, voy a decir que x va a seguir siendo x, voy a decir que y va a ser, que el e a la 2i va a ser un u, y empezaría a probar, calcularía el jacobiano, empezaría a resolver la integral de esa forma, y me daría cuenta que llegaría de vuelta a un bloqueo. ¿Ya? Uno siempre va a llegar a bloqueos. Entonces, cuando uno llega a estos bloqueos, uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, voy a probar otra cosa. Voy a ver cómo sería si hago el cambio de orden de integración. ¿Ya? No hay una fórmula de cuándo hay que hacerlo, no se dice específicamente para qué integral se tiene que hacer, pero es una cosa que uno tiene que tener como en el radar. Como cuando veíamos los cambios de variables, que hace uno decía, chuta, esta integral es irresolvible así nomás, no la puedo ver clara. Ya, cambio de variable. Veía el cambio de variable. ¿Entiendes? Es como algo análogo a eso. ¿Se entiende un poco más? Ya, ya. Bueno. O sea, no es como algo como que hay una fórmula, sino que uno lo tiene que tener ahí como una herramienta. Que uno dice, esta integral está complicada. Pum, cambio de integración. A ver qué pasa. Porque en integrales es mucho de ver qué pasa, ver si se puede resolver o no. De ver qué pasa si hacemos esto. A veces se resuelve, a veces no. Pero es mucho probar y ver que funciona. Ya, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el orden de integración. ¿Ya? Entonces, empecemos cambiándolo. Ya, acá. ¿Cuál es la variable más exterior? Les pregunto. X. El X. ¿Y de dónde hasta dónde va? De 1 a 2. De 1 a 2.
¿cierto? Entonces x va desde 1 hasta 2. Y estas son las rectas x igual 1 y x igual 2. ¿Y el y desde dónde hasta dónde va? De 0 al logaritmo natural de x. Exacto. Desde 0 hasta, este sería y igual 0, hasta el logaritmo natural de x. Que el logaritmo natural de x viene por acá, ¿cierto? Entonces, y choca en el 1. Y ese sería mi mi región de integración. Está acá. Espera, ¿Cierto? ¿el logaritmo natural choca en el 1 o choca en el 2? Ah, el No. 1 de y, sí, ya entendí. Sí, choca con el i igual 0. Sí. Entonces, esa es mi región de integración, esa región chiquita, ¿cierto? Entonces, ahora lo que quiero hacer es ver, voy a poner acá esto y igual logaritmo de x, y igual logaritmo de x. Ahora lo que quiero ver es ver cuál sería el nuevo orden de integración. Entonces me pregunto, antes tenía x primero y después y, así que ahora va a ser al revés. Ahora tengo y va desde tanto hasta tanto. ¿El i desde dónde hasta dónde va? Pregunta. ¿Cuál es el máximo, el mínimo valor del i y el máximo valor De de i? 0 a De- 1, De 0 hasta este valor, ¿cierto? sí. Ya, ese valor no es 1. O sea, ese valor Ah, nosotros vemos ese punto y decimos, ya, ¿qué hasta valor es? x. Hay que calcularlo, ¿ya? Porque acá nosotros queremos que el i no dependa de x, ¿cierto? Así que Ujú. queremos que ahí vaya un número explícito, ¿ya? Y para ese número explícito lo que hay que hacer es calcularlo. Y para calcularlo es como hacíamos cuando veíamos áreas encerradas. Uno ve la intersección de las curvas. Tenemos la curva que es la azul, que es y igual logaritmo natural de x, y tenemos la curva x igual 2, ¿cierto? Y en esa intersección de esas dos curvas es donde tenemos nuestro máximo, ¿cierto? ¿Se ve eso? ¿No estoy diciendo que se ha pescado? Sí, sí. Bien, entonces hay que ver cuándo estas dos curvas se intersectan, ¿cierto? Que reemplazando, ¿cierto? Sería Logaritmo en, natural de 2. exacto, en x igual 2, logaritmo natural de 2. Entonces vemos que el máximo para i es el logaritmo natural de 2. Entonces sacaría logaritmo natural de 2. ¿Se entendió eso? Lo que hicimos fue ver la intersección entre esas dos curvas. Y sería x igual 2, y igual logaritmo de 2. Eso sí. ¿Todo correcto? Ya. Y ahora nos falta ver el x de dónde hasta dónde va. X va desde tanto hasta tanto. Ya. Acá lo que toca, acá ya acá es un poco más. Hay que ver un poco más creativo. Este es mi intervalo de x, ¿cierto? Es el eje horizontal. Este es mi intervalo de x. De acá hasta acá. El x, ¿desde dónde hasta dónde va? ¿Desde qué curva hasta qué curva va siempre? El x. Tipo, las rectas así horizontales. ¿Cuál fue la pregunta? El x, ¿desde dónde hasta dónde va? ¿Desde qué curva hasta qué curva? Esto es como cuando veíamos... Del 1 va a ir, ¿no? ¿ah? Del 1 o Este sería no, x igual 1, ¿sí? Desde acá es un extremo. hasta ¿Mm? ¿Hasta dónde? eh, 2 o Ah, no. ¿verdad que este es 2? Ya. Y claro, ese sería el máximo intervalo de x, ¿cierto? De que x vaya desde 1 hasta 2, ¿cierto? Pero Ok. acá nosotros como ya fijamos que i es el que tiene el intervalo máximo, que el intervalo máximo de i era desde 0 hasta el logaritmo de 2, nosotros lo que queremos hacer es hacer que el intervalo de x dependa del de i, ¿ya? Y eso es preguntarnos en términos de las curvas, entre qué curva hasta qué curva va. ¿A qué me refiero? Voy a explicar porque tal vez suena un poco enredado. Ya, el x son estas rectas de acá, ¿cierto? Ujú. Estas rectas de acá. Estas rectas de acá, ¿desde qué curva hasta qué curva van?
desde 1 hasta el logaritmo natural de x. Claro, acá está el logaritmo natural de x. Esta curva azul es logaritmo de x, ¿cierto? Ujú, Y van hasta... este es 2, pero ¿se Sí. entiende? Sí. Entonces van desde esa curva hasta 2, ¿cierto? ujú, Ya, entonces sabemos que el hasta es 2, ¿cierto? El hasta es 2. Pero, y acá va logaritmo de x, ¿cierto? Pero nosotros no podemos hacer que el intervalo de x dependa de x. Tenemos que dejarlo en términos de y. Entonces acá lo que hacemos un truquito. Esta recta es y igual logaritmo de x, ¿cierto? Así que esa recta es equivalente, bueno, esa curva es equivalente a resolver para x. Y eso nos da e a la i igual x. ¿Cómo lo hicimos esto? Esto lo que hicimos fue exponencial. Recuerden que cuando tenemos algo igual logaritmo de x, podemos elevar ambos lados a la exponencial y nos eliminamos el logaritmo. ¿Ya? Entonces tenemos que esta curva acá, esta azul, es igual logaritmo de x, como dijeron, y eso es equivalente a exponencial de y igual a y. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Se entiende eso, ese jueguito que hice? Lo entiendo, pero lo puedes hacer así como gráficamente para ¿Mm? Sí, después. sí, sí. Bien, lo voy a dejar un poco más grande acá. Ok. Ya, nosotros tenemos este es nuestro eje coordenado, y nuestras rectas eran, ya nosotros ya hemos visto que era algo así nuestra curva. Era así, después teníamos algo rojo acá, y teníamos algo azul acá. Ya, entonces nosotros ya habíamos dicho que el i iba desde i igual 0 hasta i igual logaritmo de 2, y el x iba desde esta curva de acá hasta 2, ¿cierto? X iba desde esa curvita azul hasta la recta x igual 2, ¿cierto? Entonces dije, bueno, ya, el hasta del x está listo, ¿cierto? X va hasta 2 siempre. No depende de ahí hasta dónde va, siempre va hasta 2, ¿sí? Sí, Bien, pero ¿y desde dónde va? Bueno, x va desde esta recta, ¿cierto? Desde esta curvita de acá. ¿Sabes eso que es como el piso? sí, Ya. Y esta recta es logaritmo de x, ¿cierto? Pero en realidad la recta no es logaritmo de x, la recta es y igual logaritmo de x, que es desde donde la graficamos, ¿cierto? Cuando la graficamos originalmente, la recta era y igual logaritmo de x, ¿cierto? sí, Entonces nosotros lo que sucede acá es que no podemos poner acá que el x va desde el logaritmo de x. No podemos hacer eso. Porque no podemos tener que el intervalo de x dependa de x. ¿Bien? El intervalo de x debe depender de y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros despejamos el x en la ecuación. Lo tenemos que despejar. ¿Bien? ¿Y cómo despejamos y igual logaritmo de x? Para despejar y logaritmo de x, lo que hacemos es exponenciar ambos lados. Tenemos y igual logaritmo natural de x. Lo que uno hace es 1 eleva al cuadrado, o sea, 1 eleva al cuadrado, 1 exponencia ambos lados, y queda e a la i igual e a la logaritmo natural de x. Y por definición, e a la logaritmo natural de x es x nomás. Entonces esto me queda así. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ya, sí, sí. Entonces ahí tenemos que esta recta de acá, y igual logaritmo de x, es equivalente a poner e a la i igual x. Ah, y como tenemos e a la i igual x, ahí sí está la forma que nosotros queremos. Queremos explícitamente desde dónde va x, que es desde e a la i. Y ahí tendríamos nuestro intervalo de integración. Ahí lo intercambiamos. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Todo correcto? Yo sí, sí. ¿Sí? ¿Los demás también? En clase lo que hacíamos era como volver a escribir el gráfico espejeado, ¿Cómo? si podrías. Como que Ah, volvíamos a escribir el gráfico cambiando los ejes.
Volver a escribirlo. Sí, verdad, buena idea. Se Sí, me había que el pasado. profe lo rotaba. Sí, también se puede rotar. Se puede rotar. Sí. Nunca los roté porque cuando los rotaba, después yo me mezclaba cuál era el X y cuál era el Y. Pero rotarlo es válido, bastante válido. Ya, si escribo. Ya. Si escribo mi gráfico de vuelta en respecto a X y respecto a Y, lo que tendría eran que el Y iba desde 0 hasta el logaritmo de 2 y el X iba desde e a la I hasta 1. Hayamos calculado. Hasta 2. Hasta 2. Entonces lo que haría de vuelta sería poner mi recta y igual 0, ¿cierto? Y igual 0, y igual logaritmo de 2, ¿cierto? Y después tendría el X que va desde e a la I hasta 2. Entonces el X va desde e a la I, que bueno, la función X igual e a la I es algo así, y llega hasta 2. Esta es la recta X igual e a la I, y después tenemos la recta X igual 2. Entonces llegaríamos a la misma región de antes. ¿Ya? Tip. ¿Cómo grafiqué X igual e a la I? Ahí hay dos formas. O podemos rotar el gráfico, como ustedes dijeron, que sería intercambiar el X y el Y. Y la otra forma es haciendo el mismo truco que hicimos antes, que era decir, bueno, ¿qué recta es, qué curva es X igual e a la I? Bueno, la curva de X igual e a la I es equivalente, como vimos antes, a Y igual logaritmo de X. Entonces grafico esa curva y veo qué es lo que me da. Que me da esta curva acá. Llegamos a la misma región de interacción de antes. ¿Se entiende? ¿Me enredé mucho? Oye, pero no debería Ujú. ser al revés. O sea, e a la I no es mayor que X igual 2. Ya, es que acá no es e a la X es mayor que X igual 2, ¿cierto? Pero acá tenemos e a la I. Eso es otra curva. Porque claro, nosotros no tenemos acá la curva, no tenemos e a la X, I igual a la X y tenemos I igual 2. Nosotros acá tenemos X igual a la I y X igual 2. Tenemos otro conjunto de curvas. No sé si me explico. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver curvas de este estilo. I igual f de x, ¿cierto? Pero acá lo que tenemos en realidad es algo de este estilo. X igual f de y. Estamos viéndolo al revés. ¿Me capta? Sí. Es por eso, esa como disonancia es porque estamos viendo el gráfico al revés. ¿Ya? Que de hecho lo que podemos hacer también es verlo invertido como lo ve el profe. Como me dijeron que lo ve el profe, que es verlo al revés, que sería hacer esto. Sería al revés, donde en vez de poner XY, en vez de poner esto, yo lo que pongo es esto. Y X. Y gráfico igual que antes, ¿cierto? Y va desde 0 hasta el logaritmo de 2. Y va desde 0 hasta el logaritmo de 2. Esto es varias formas de representar en la misma área. ¿Okay? Y X iba desde e a la I hasta 2. Entonces acá graficar igual que antes, ¿cierto? Y igual 0 sería esta recta de acá. Y igual logaritmo de 2 sería esta recta de acá. X igual e a la I. Ahora sí se parece a la recta que nosotros conocemos de siempre, ¿cierto? Que sería esta de acá, así. ¿Cierto? Y la recta X igual 2 sería esta de acá. Y ahí estaría nuestra región de integración. Así como lo hacía el profe, ¿no? Sí, ya. Así que Sí, ocupaba como un eje de simetría, así nos mostraba para hacerlo también. eje de simetría. Sí, también puede ser un eje de simetría que sería, creo que Ahí sería sería algo X igual así. Y. Sí, sería como reflejarlo con respecto a esta recta, ¿no? Les Sí, quedaría así acá la mismo nos cuestión. enseñaba. Sí, Ya, sí, pero claro, Creo llegamos a lo que me mismo al final, así enredo, que sí.
Creo que me enredo menos con cómo enseñó Adriana ahora. Haciéndolo así, No, en el anterior, acá. sí. Sí, yo también lo hago así porque cuando lo hago, cuando cuando cambio el orden, a veces me enredo cuál es el X, cuál es el Y, porque sé como que ya tengo Sí, las variables como puestas en la cabeza, pero todos estos son válidos, todos estos son válidos. claro, ¿Bien? todos vamos a llegar a lo mismo. Exacto. Porque es lo que están haciendo es básicamente cambiar el nombre de las coordenadas nomás, pero van a quedar a las mismas regiones, que eso es lo importante. Ujú. Bien, pero en fin, logramos encontrar nuestra área de integración, ¿cierto? Entonces lo que llegamos nosotros es que nuestra integral original, que era de 1 hasta 2, de 0 hasta el logaritmo natural de x menos 1, raíz de 1 más e a la 2i, de y de x, esto va a ser igual a que cambiemos el intervalo de integración, donde y va desde 0 hasta el logaritmo de 2, y x va desde e a la i hasta 2. ¿Cierto? Y ahí tendríamos algo mucho más listo. Ujú. Porque esto parece como que no haya servido de nada. ¿Ok? 1 más e a la 2i. ¿Cierto? Pero antes, por ejemplo, no hubiésemos podido salir del primer paso, no hubiésemos podido salir nunca. ¿Ya? De integrar esta cuestión de acá con respecto a i. No importa cuánto tiempo hubiésemos estado, no lo hubiésemos podido integrar. ¿Ya? Acá uno tiene como que ver cuáles son sus tiempos. Ya decir, bueno, ya, si no lo logro después de 5 minutos de integrar esto, voy a hacer un cambio de orden de variable, un cambio de orden de integración. Eso es como lo que uno tiene que jugar acá. Decir, ya, tuve 5 minutos y no la voy a resolver, voy a probar algo loco. Voy a probar el cambio de orden de integración. Y después de hacer el cambio de orden de integración, llegamos a esta integral de acá, que esta integral de acá, por lo Adrián, menos, creo que en la segunda pusiste las diferenciales al revés. sí, puse la diferencia al revés. Toda la razón, toda la razón, toda la razón. Eso es importante, eso es muy importante, de hecho. Poner las diferenciales en orden correcto. Es muy buena acotación. Porque las diferenciales es lo que te dice cuál integras primero y cuál integras después, porque eso da diferentes resultados. ¿Ya? Así que muy buena acotación. Entonces ahora llegamos a esto, ¿cierto? Que integrar esto es en realidad, esto sí es integrable. Esto sí es integrable. ¿Por qué? Porque para integrar esto, tenemos la integral desde el 0 hasta el logaritmo de 2, de e a la i por 2. Pero si nos damos cuenta, esta raíz de acá es una constante con respecto a x. ¿Se ve eso? Esta cuestión de acá, esto en realidad no depende de x. Ujú. Así que es una constante. Entonces esto es integrar básicamente x menos 1, nomás, ¿cierto? De x de y. ¿Y cuál es la integral de x menos 1? X cuadrado menos X. X cuadrado menos x, exacto. X cuadrado partido, eso. Está derivando. Claro, x cuadrado medio menos x. Sí, ahí Ah, está. eso me falta. Sí. A mí me faltaron las dos. Así que está bien. Esto sería... ya, esto que es una constante con respecto a x, la menos 2i por x cuadrado menos x cuadrado medios menos x. De x, no, ya integré con respecto a x, así que ahora lo que tengo que hacer es evaluar desde x igual a e a la i hasta x igual 2 de y. Entonces lo que hago es evaluar. Si evalúo, esta raíz se queda igual. Y esto me queda x, si evalúo en 2, esto me va a dar, a ver, sería 2 menos 2. Pero 2 menos 2 menos e a la 2 i medios más e a la i. ¿Puede ser? Si evalúo en 2, me queda x cuadrado medios menos x, donde sería 4 menos 2, o sea, 4 medios menos 2, que sería 2 menos 2. Y después evaluarlo en el e a la i me quedaría esto. ¿Se ve esto? ¿Todo esto acá? Sí. Bueno, si no se ve, me dicen no. Entonces, esto sería 0
logaritmo en base 2, raíz de 1 más e a la 2i. Voy a sacar el paréntesis ya porque ahora ya no es una constante con respecto a la variable. Y esto es e a la 2i partido en 2 más e a la i. De i. Y ahora de 0 hasta el logaritmo de 2 de... Adrián, ¿Sí? pero ahí las E al 2i medios y E a la i me quedan con signo negativo. ¿O no? A ver, ¿esto de acá? ¿Eh? Claro, es que sucedió esto. Era esto de acá. Ah, tenía razón. No. Sí, me comí un signo menos. Me comí un signo menos. Porque esta cuestión debería ser así. Y aplico el signo menos y claro, me queda e a la 2i me quedaría negativo. Y el otro me quedaría positivo porque menos por menos me queda más. ¿Eso? Sí, eso. Sí, toda la razón, toda la razón. Esto e a la 2i más e a la i por raíz de 1 más e a la 2i. ¿Ya? Y ahora lo que sucede es que esta integral sí podemos resolverla. Esto sí podemos resolverlo. ¿Por qué? Porque tenemos una cadena. Tenemos e a la 2i y tenemos e a la 2i afuera, así que podemos hacer un cambio de variable. Y acá también podemos hacer un cambio de variable con respecto con e a la i. ¿Ya? Que lo vamos a hacer ahora. Vamos a ver a qué me refiero. Logaritmo de 2. Voy a separar la integral en dos partes. Voy a sacar el menos un medio para afuera. De 0 hasta el logaritmo de 2 de e a la 2i por raíz de 1 más e a la 2i de i más la integral desde 0 hasta el logaritmo natural de 2 de e a la i por raíz de 1 más e a la 2i. Y acá lo que hacemos es hacer cambios de variables. En ambas integrales tenemos que hacer un cambio de variable nomás. En la primera, ¿qué cambio de variable harían en la primera? ¿Quién se la juega? 2i. Igual ¿Cuál? U igual. 2i. Ya. Acá podemos hacer U igual e a la 2i. E a la 2i. Sí, Exacto. porque es lo mismo. Sí, porque la exponencial es lo que nos causa el problema, ¿cierto? Entonces lo que queremos es eliminar esa exponencial. Entonces la primera, hacemos el cambio U igual e a la 2i, por lo tanto, de U es igual a 2 por e a la 2i por di, ¿cierto? Pues simplemente daríamos ambos lados. Bien. Sí. Y nos quedarían los límites de integración. Los límites de integración serían si U va desde, bueno, si I igual 0, U es igual a e a la 2 por 0, que esto es igual a 1. Y si I es igual al logaritmo de 2, U es igual a e a la 2 veces logaritmo de 2, que eso es 4. Porque esto es, va a ser paso completo, que esto sería e a la logaritmo de 2 al cuadrado, esto es 2 al cuadrado y esto es 4. Entonces me daría que la primera integral se transforma a integral desde menos un medio, de 0, no, pues desde 1 hasta 4 de... A ver, me mareé un poco. Hice el cambio de variable, lo definí, y lo que noto es que acá tengo el e a la 2i, ya lo tengo yo. Lo tengo acá identificado. Tengo el de i y el e a la 2i multiplicando, ¿cierto? Lo tengo ya armadito. Entonces lo que puedo hacer acá, voy a pasar dividiéndose 2 para que me quede exacto. De u dividido 2 es igual a e a la 2i por di. Y lo que me permite hacer eso es intercambiar este e a la 2i por di por un du medios. Entonces esto me quedaría como integral de raíz de 1 más e a la 2i, que e a la 2i lo intercambiamos por u, por du
por 1/2. Eso sería mi primera integral. ¿Se entendió lo que hice? Que me mareé un Adrián, poco. ¿puedes subir Ujú. un poquito? Ahí. ¿Sí? Ya, qué bien. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Que me mareé un poco entre medio. ¿Todo correcto? Sí, sí se entendió. Como lo Bien. fuiste haciendo paso a paso, se entendió bien. Ya, bueno. Adrián, y ese de 1/2, sacáis el 2, te queda afuera, por menos 1/2 te queda menos 1/4 Sí, afuera. me queda menos 1/4 afuera. Exacto. Entonces esta cuestión lo puedo transformar a menos 1/4, la integral de 1 hasta 4 de raíz de 1 más u, de u. Porque es un factor nomás. Entonces, claro, lo puedo tirar para afuera. Bueno. Y esta integral ya es más resolvible, ¿cierto? Esta integral ya la puedo resolver porque esto es simplemente 1 más u elevado a 1/2. Entonces lo que hacemos es sumar 1. Se le suma 1. Exacto. Se le suma 1. Y esto es menos 1/4 de... Le sumamos 1 al exponente, que sería 1 más u a la 1/2 más 1, que eso sería 3/2, y dividimos por lo que nos da. Así que dividimos por 3/2, que dividir por 3/2 es dividir por 3 y multiplicar por 2, ¿cierto? Porque se da vuelta cuando dividimos por una fracción, ¿cierto? Ujú, sí. Y esto lo evaluamos desde 1 hasta 4. Desde u igual 1 hasta u igual 4. Y esto nos va a dar la voy a calcular de una, menos 1/4. En 4 esto nos da 2/3. Si reemplazo el u por 1/4 me daría 5 elevado a 3/2 menos 2/3 por 2 elevado a 3/2. Porque reemplazo el u por 4 y después lo reemplazo por 1 y lo resto. Y esto me daría la integral, ¿cierto? Que voy a sacar el factor 2/3 para afuera. Que esto sería menos... A ver. Saco el 2/3 para afuera. Me quedaría menos 2 partido en 12. Que esto sería 1 partido en 6. ¿Cierto? ¿Se simplifico? Me quedaría 1 partido en 6. Y le saqué el 2/3 para afuera, entonces me quedaría 5 a la 3/2 menos 2 a la 3/2. ¿Se entendió esa parte de la integral? ¿Se entendió esta parte de acá? Porque igual puede ser que estoy yendo rápido. ¿Se entiende? Sí. Si hay dudas con integrales, de verdad dígamelas porque es súper importante que las resolvamos, ¿ya? Si tienen duda como, oye, ¿cuál es este paso? Díganmelo nomás, por favor, porque vamos a hacer muchas integrales, entonces la idea es que sepan todos los pasos y los entiendan. Así que, de verdad, cualquier duda me dicen nomás. Bien, entonces eso nos daría la primera integral, ¿cierto? Y la segunda integral se hace de manera similar, ¿ya? La integral, ¿la resolvemos la otra integral? Sí. Ya. La segunda parte, la segunda integral, la voy a hacer al ladito. ¿Ya? Hay que hacer otro cambio de variable, ¿cierto? O sea, en realidad podemos hacer el mismo cambio de variable. Acá vamos a hacer el mismo cambio de variable, pero no sé si nos conviene hacer el mismo cambio de variable. ¿Ya? Lo que nos convendría acá es, porque si nosotros acá, ¿qué sucede? Si hacemos el cambio, si hacemos el mismo cambio, u igual e a la 2i, hacemos este mismo cambio de acá, lo que sucedería es que no tendríamos este e a la 2i de afuera. Acá afuera no tenemos un e a la 2i, tenemos un e a la i, ¿cierto? Entonces hacemos ese cambio, no podríamos intercambiar el diferencial de manera cómoda. ¿Se ve eso? ¿Se entiende a qué me refiero? Sí. Entonces acá lo que vamos a hacer otro cambio de variable que va a ser un poquito menos fuerte. Vamos a hacer un cambio de variable que voy a decir v es igual a e a la i. ¿Ya? ¿Por qué e a la i? Bueno, porque lo de acá adentro, lo de adentro es e a la i al cuadrado, ¿cierto? Y esto entonces sería b cuadrado, que igual es algo más cómodo. Y acá afuera, cuando hagamos los diferenciales, me queda e a la i por di. Entonces acá me quedaría
algo que igual podría simplificar esto de acá con este diferencial. Entonces, aunque sea menos fuerte, va a ser más cómodo hacer este cambio de variable. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya. Una pregunta, ¿les pasaron sustitución trigonométrica? No, y el profe dijo que no lo va a pasar. Ya, porque esta es con sustitución trigonométrica en realidad. Porque después de esto vamos a quedar un raíz de 1 más x cuadrado y eso reemplazar por tangente, creo. Mm, Pero bueno, esta sí la podemos resolver. pero ¿Ya? en el formulario tenemos lo que ¿Tienen? dices así. Sí, igual lo tenemos. Ya, ok. Igual, la podemos resolver igual, esta integral. ¿Ya? Si lo resuelvo, esta cuestión me daría desde de b a la i de i. Entonces, el i cuando es 0, el b es e a la 0, que es 1, y cuando el i es logaritmo de 2, el b es e a la logaritmo de 2, que esto es 2. Y entonces acá lo que puedo hacer es cambiar el orden de integración al tiro. Esto sería más la integral desde 1 hasta 2, que nos daría esto, ¿cierto? De 1 hasta 2, de el e a la i por di, se me cambió por el db nomás. Y el e a la 2i se me cambia por b cuadrado. Entonces esto me quedaría como raíz de 1 más b cuadrado de b. ¿Se entendió cómo llegamos a esa integral? Sí. ¿Sí? ¿Todo correcto? Sí. Ya, porque acá esta integral de acá es famosa. Esta integral de acá es famosa porque la forma de resolverla es decir, b igual, era b igual tangente, sí, b igual tangente. B igual tangente de teta. Y cuando hacemos b igual tangente de teta, lo que vamos a hacer cuando sumemos este 1, nos va a quedar arriba seno cuadrado más coseno cuadrado, eso nos va a simplificar. ¿Ya? Pero esto es sustitución trigonométrica. ¿La quieren ver o prefieren saltarla? Que nos dio el formulario, que era como raíz de 1 más x cuadrado, Ujú. y él nos da como el desarrollo resuelto. Ah, ya, Claro, ya. nos dice el tiro cuánto es, pero lo vimos, por eso digo, nos dio como el formulario con las integrales, Ah, con sus respuestas. Entonces, así nos saltaríamos el paso. ya, entonces, esta integral como que ya tienen cuál es el resultado de la integral. Sí, Ah, Perfecto. ya, comprendo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Lo tienen por ahí? Déjame buscar. A ver, porque el resultado sería como... Aquí lo tengo. Es Ujú. 1/2 Ah, como raíz de 1 más u cuadrado en este caso, b cuadrado, ¿sí? más 1/2 de logaritmo ¿Esto afuera? ¿Sí? de afuera, Ok. Logaritmo de... ¿Cómo? logaritmo de, no, raíz de u cuadrado más 1, ¿Sí? Un medio u más 1 más b cuadrado. Raíz de 1 más b sí, pero, cuadrado. sí, Más... logaritmo de ujú, u cuadrado, raíz de u cuadrado más 1, ¿así? y afuera de la raíz más u Ya. Más u más constante. y afuera la más constante. Ya, sí. Sí, estas integrales que son medio infernales. Eh, pero bueno, y acá lo que habría que hacer es simplemente evaluar en 1 y evaluar en 2 y evaluar en 1. ¿Cierto? Que si evaluamos en 2, hacemos esta evaluación de 1 hasta 2, nos daría, si transformamos todos los b por 1, nos daría un medio raíz de 1 más 1 cuadrado, que eso es 2, más un medio logaritmo natural de, esto sería logaritmo natural de pero no hay que raíz, evaluar en dos primero. en 2 tenía razón, toda la razón. Entonces sería raíz de 5, entonces. Así, raíz de 5 más un medio logaritmo de eh, raíz de 5 más 2 menos un medio raíz de 2
menos 1/2 logaritmo natural de raíz de 2 más 1. Eso sería lo que daría la integral. ¿Se ve eso? Reemplacé el 2 y después le resté cuando reemplacé 1. ¿Se entiende? ¿Todo correcto ahí? Entonces, nos daría entonces finalmente que el resultado de la integral completa sería este de acá. Ahí está. Y este sería el resultado de la integral completa. Ese chorizo. Ujú. ¿Se entendió cómo resolvimos cada parte? ¿Ya? Porque estas de las integrales como de las complicadas, ¿ya? Así que no les voy a mentir, esta integral está como de las más de arriba. Así que lo más importante acá es que sepan cuáles son los pasos, cada paso que hicimos. Que acá lo más importante era hacer este cambio de orden de integración. ¿Se entendió eso? ¿El cambio de orden de integración? Sí, ¿Ya? Que eso es lo que más apuntaba esta ayudantía. ¿Se entendió entonces eso? ¿Y se entendió cómo resolvimos esta integral por lo menos? ¿La integral de acá? sí, Porque esta integral de acá era, hacíamos el cambio de variable y después reconocíamos la tabla de integrales. ¿Cierto? ¿Se entendió todo? ¿Entonces todo correcto con esta integral? Sí, Adrián. Buenísima, buenísima. Una pregunta. ¿Ustedes vieron entonces cambios de variables? Bueno, En el Yo- de 2 integrales, ¿sí? sí lo vimos. Vimos como con lo que te decíamos, que graficábamos y hacíamos como una eje simetría y vimos Fubini. Ah, no, otra cosa, esto del cambio de orden de integración. Otra es el cambio de variable. Ah, Que era... ¿no lo han visto? Ya que eso es muy chistoso. Ya. Porque cuando lo vean va a aparecer algo muy, muy divertido. Que no sé si ustedes han visto alguna vez determinantes. ¿Alguna vez han visto los determinantes en álgebra lineal? sí, lo estamos en vimos en sí, esta clase. lo Sí. estamos Estamos comenzando a ver. Sí. No sé si usted lo había hecho en algún momento, que en un momento integrales, o sea, cálculo y álgebra lineal se juntaban. Ya, ahí es cuando se juntan. Sí, fue mucha creo que sí. información. Sí, Yo me acuerdo cuando estábamos viendo eso y tú dijiste como, esto lo vemos después. sí, sí, Sí. sí, ahí es cuando Ya- lo ven. Ahí es cuando Ya. aparece Ahí la lloré. aplicación. Sí, sí, es bien bonita esa parte. Es muy, muy bonito. Por lo menos tenemos a la Adrián. Bien, ¿quieren ver una integral más? ¿Quieren una integral más preparada? Esta es más cortita. Esta es más cortita. ¿Una donde va a hacer cambios también? Sí, ¿No? también es de cambio de orden de integración. Porque no Ya, había preparado sí. cambio de variable. Ya, Ujú. porque esta es similar a la anterior en el sentido que hay que sí o sí cambiarla para poder resolverla. ¿Ya? Esto es 0 hasta 1, de x hasta 1, de seno de y cuadrado de y de x. ¿Ya? Esta integral, como les dije antes, esta parte de acá no se puede, no hay ninguna resolución. ¿Ya? Entonces lo que yo haría, si no supiera eso, yo diría, bueno, ya, veamos esta integral de acá. Agarro lo de acá, voy a hacer un cambio de variable, voy a decir que y igual, o sea, bueno, voy a decir que u igual a i cuadrado, de u igual 2i por d de i, empezaría a probar, que empezaran a quedar cosas feas, no llegaría a nada. ¿Ya? Y después de 5 minutos de intentar, como de ver si encuentro algún camino claro, diría ya, no encontré ninguna forma de resolverla, hasta ahora no he logrado nada. Entonces lo que voy a hacer cuando uno está muy atascado, uno dice, voy a hacer el cambio de orden de integración. ¿Ya? Eso es lo que yo haría en la prueba. Vería esta integral, probaría un par de cosas, 5 minutitos, no lo logro, cambio de orden de integración. ¿Ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es cambiar el orden de integración. Entonces para cambiarlo, lo primero que se hace es graficar el intervalo, ¿cierto? Que el intervalo de integración es en este caso ¿desde dónde hasta dónde? ¿Cuál es el intervalo de integración? ¿Quién se la juega? ¿Cómo era que lo conseguíamos? Primero la de la más afuera, que era Exacto, 0 y 1, exacto. X igual 0 hasta X en igual 1. X. Buenísima, buenísima. Muy bien. Y después, ¿cómo quería el otro intervalo? Después evaluaba de XY, entonces esa era la, ¿cómo se llama? La rectita. Exacto, la La identidad. identidad, eso. Buenísima, buenísima. Y Hasta arriba, 1. hasta 1. Buena, 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 buena. Muy bien, perfecto. Perfecto la gráfica del área.
Buenísimo. Y esta sería el área, ¿cierto? Ah, una cosa que no les conté. ¿Cómo reconocemos cuál es el área? Si es esta o esta. Ya. Acá lo que hay que hacer, hay que ver cuál es el orden. ¿Ya? Acá la recta identidad y igual x es el piso. Y la recta y igual 1 es el techo. Entonces quiero que esta recta de acá sea el piso y esta sea el techo. Por lo tanto, esta es mi área. ¿Ya? Como tip de Ah, ya, cuál porque es. está bajito. Exacto, porque claro, Mm. acá y igual x está abajo, y igual 1 está arriba. Entonces ahí es cuando tengo que el techo y el piso tienen sentido. ¿Ok? Entonces voy a poner el nombre de las rectas. Está x igual 1, x igual 0. Y después tenía y igual x, y igual 1. Y lo que voy a hacer es intercambiarlo para hacerlo para primero integrar con respecto a y después, bueno, con respecto a x y después con respecto a y. Entonces, de vuelta, me pregunto, el y desde tanto hasta tanto. ¿Desde dónde hasta dónde va el i? ¿Cuál es el mínimo valor que agarra y el máximo valor que agarra ahí? Desde 0. Ujú. Sí, sí, sí. Que sería desde acá hasta acá, ¿cierto? Que sería hasta 1. Hasta X. ¿No? Hasta el X tiene que ir, ¿o no? No, es que acá lo que vamos a hacer es, queremos cambiar el orden, así que queremos que el i primero, que el i agarre su máximo intervalo. Y eso significa que el i vaya desde 0 hasta 1. Y por algo lo hiciste como con el color rojo, nos fijamos, lo que escribiste en rojo nos fijamos en lo rojo. Y después cuando lo escriban azul nos fijamos en el azul. Así lo está diciendo, ¿cierto? O sea, cuando pongo en rojo es el de más, es el que tiene intervalos constantes. Sí, tal vez debería haber explicado más eso. Cuando pongo rojo es el que tiene que tener intervalos los números. O desde un número hasta un número, valores fijos. Y esos valores fijos serían el intervalo del i. Y estos valores fijos son el mínimo valor que toma y el máximo valor que toma. Y en este intervalo, en esta región, el mínimo valor que toma i es acá. Este es el mínimo valor, ¿cierto? Que sería 0. Y el máximo valor que toma i sería acá, que sería 1. Entonces sería desde 0 hasta 1. ¿Se ve eso? Sí. ¿Sí? ¿Todos claros con eso? Ya. Si no se entiende, me dice toma. Y por otro lado, el x desde tanto hasta tanto. ¿El x de dónde hasta dónde iría? El x son estas franjas horizontales, ¿cierto? A ver, voy a borrarlo morado para poder escribir mejor dentro del área de integración. ¿Ya? El x son estas franjas, ¿cierto? Estas franjitas de acá. ¿Cuál es el piso y cuál es el techo de estas franjas? Y Claro, ¿y qué sería? El piso. Ya, acá hay como que verlo al revés. Porque acá nosotros estamos viendo estas franjas como acostadas. Y estas franjas, ¿desde dónde hasta dónde van? Van desde hasta acá y se detienen cuando tocan esta recta, ¿cierto? Ah, entonces ese es su techo. Ese es el techo, claro. Y es el techo, porque techo en el Entonces sentido es de que... desde 0 Exacto, hasta ahí. hasta ahí. Claro, acá cuando digo piso y techo, me refiero desde qué valor hasta qué valor. En qué valor inicia y en qué valor termina. Y acá, estas franjitas siempre parten del 0, ¿cierto? Siempre parten del 0. Todas parten del 0, así que el primer valor es el 0. Y siempre se detienen cuando tocan esta recta azul. Cuando tocan esta recta de acá es cuando se ya, detienen. O ya. sea que la recta azul, como dando vuelta al dibujo, me queda como una pendiente negativa. Así que doy vuelta al gráfico. Ah, si lo doy vuelta. No, en este caso no me quedaría pendiente negativa, pero entiendo a qué te refieres. No me quedaría una pendiente negativa porque si lo doy vuelta, me quedaría. Sería. Ah, no. Me quedaría así, así. Me quedaría la recta azul, me quedaría así. Esa sería mi recta azul. Sería igual la identidad. Porque si Dice me que invierto la identidad. Y me quedaría la región de acá abajo. abajo.
Y esta sería mi región de integración. Si cambio acá X y acá Y en vez de como el usual X, de la forma usual. Ujú. ¿Esa era la pregunta? ¿Cómo quería esa recta? Sí, Adrián, sí, gracias. Buenísimo, buenísimo. Bien. Entonces, ahí logramos conseguir el intervalo de integración, ¿cierto? Lo intercambiamos. Nuestra integral que antes era desde 0 hasta 1, desde X hasta 1 era, ¿sí? Desde X hasta 1, de seno de Y cuadrado de Y de X, pasa a la integral desde 0 hasta 1, desde 0 hasta Y, de seno de Y cuadrado de X de Y, ¿cierto? Y esta integral ya es esta integral ya es resolvible. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos dar cuenta que en la primera parte, acá estamos integrando con respecto a X, así que en realidad seno de Y cuadrado es una constante, ¿no? ¿Se ve eso? Que seno de Y cuadrado es una constante con respecto a X. Porque Y está fijo. Sí, sí. Entonces esto me queda así. Es una constante y me quedaría la integral de 1 nomás, ¿cierto? De 1 por dx. Y la integral de 1 sería x nomás, ¿cierto? Así que integro esto de 0 hasta 1 y me quedaría x, bueno, me quedaría seno de y cuadrado por x, evaluado desde 0 hasta y, con respecto a y. Si lo evalúo, me queda integral de 0 hasta 1 de seno de y cuadrado, que si es una constante. Lo evalúo en y, luego lo resto evaluado en 0, que esto sería solamente y, ¿cierto? Y lo integro con respecto a y. Y acá sí podemos hacer el cambio, acá sí podemos resolver esta integral. Esta integral ya ahora sí es resolvible. Y por seno de y cuadrado de y. Porque acá, ¿qué podemos hacer para resolver esta integral? ¿A quién se le ocurre? Sustitución Una sustitución. ¿Cuál sustitución? de De y. y Y después y te quedaría cuadrado. seno de u cuadrado. Acá la sustitución que nos gustaría hacer es este y cuadrado, el que nos está haciendo problemas, ¿cierto? Sí. Así que lo que queríamos hacer es sustituir el y cuadrado. Ujú. Así que mi sustitución sería u igual y cuadrado. Esa sería mi sustitución. ¿Sí? Pero una sustitución era la respuesta. Exacto. Entonces me quedaría que de u es 2 por i, porque derivo esto, por el de i. Y de hecho acá tenemos el i. Tenemos el i por el de i, ¿cierto? Claro. Y afuera nos quedaría un medio. Afuera nos quedaría un medio, efectivamente. Porque lo que haría sería pasar este 2 para acá y me quedaría de u medios igual a i por de i. Entonces hago el cambio. Me quedaría un medio integral desde... sí, la integral desde dónde hasta dónde iría. La integral iría desde cuando u es 0. No, cuando i es 0. Cuando i es 0, O es cero u también. es 0 también, porque sería 0 al cuadrado, que eso es 0. Y cuando i es 1, bueno, acá también. U va a ser igual a 1 al cuadrado, que eso es 1. Entonces esta integral también va de 0 a 1. De 0 a 1, reemplazo el i por de i por el de u, por el 1 medio, que el 1 medio lo saque para afuera. Así me quedaría de u simplemente. Y el i cuadrado lo reemplazo por u. Y esto es seno de u. Y la integral de seno, ¿cuál es la integral de seno? Coseno. Menos coseno. Esperen, yo también estoy pensando cuál es. Que menos. Menos coseno. Menos coseno, Menos sí. coseno. Menos coseno. Me cuestan las trigonométricas porque siempre que hay un menos y siempre digo todas, como que pienso que todas tienen el menos, pero no, como que la única que tiene el menos es como una nomás. Pero me cuesta a mí. Y sería esto, ¿cierto? Eso sería la integral. Sería seno de u. O sea, sería la integral de seno sería menos coseno. Entonces me quedaría esto de acá. Y esto sería un medio. Coseno de 1 sería, bueno, menos coseno de 1, que es un número nomás, ¿cierto? Menos coseno de 0. Y coseno de 0 es 1, ¿cierto? Eso me quedaría un medio
coseno de 0 menos coseno de 1. Y eso es 1/2. Coseno de 0, como dije, es 1, menos coseno de 1. Que coseno de 1 es un número nomás. Coseno de 1 es un número. Y ahí estaría completada la integral. Esa sería nuestra integral. ¿Bien? Y la completamos. Entonces, pese a que esta integral de acá original no se podía resolver, seno de x, seno de y cuadrado, no se puede resolver esa integral, haciendo el cambio de orden de integración, logramos conseguir el valor de la región, el valor de la integral. ¿Se entiende? ¿Todo correcto? Sí. Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren con alguna duda específica? Porque los otros ejercicios que tengo eran de integrales triples, pero me dicen que integrales triples no entran. No, el control entra a lo que estamos viendo ahora, el control del viernes. Control de viernes. Ya, ahí viene el control. Ya, entonces el viernes podríamos hacer una ayudantía repasando las cosas. Sí, Porque el te mandé mi cuaderno a tu mail. Todo sí, lo que hemos visto para que igual tengas comunidad de lo que hemos estado viendo. buenísima. Sí, que me tomó por sorpresa. Igual siento como que estaba bien lo que envió, ¿no? Tipo, la identidad. Tipo, era como con respecto a lo que vieron, ¿no? Sí, Habían visto sí. más de otro. Ya. solamente que nos mostraste esa otra forma de resolver, como nosotros, el profe, siempre nos había hecho hacer la gráfica y dar la vuelta. Ujú. Pero bacán conocer otra forma de resolver. Sí, me gusta esa. Pero claro, las dos formas son equivalentes. Ahí uno tiene que hacer la que más la acomoda. ¿Tiene alguna duda entonces? ¿Alguna duda? ¿Todos quedaron claros con todo? ¿Todo bien? Sí. Sí, Adrián, gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más Todo dudas, bien. dejaríamos hasta acá. Súper. Bien. Cualquier duda que Gracias, tengan Adrián. igual, se me pueden enviar al correo. Nos vemos. A bajar de Ya, grabar. chao, chao, muchas Nos gracias. vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, que estés bien. Cuídense. Feliz Pascua también. Cuídense. Igual Para ti tú. igual. Hasta luego. Chao. Chao, chao, Chau. chao.